Mathenia es pastor en la Iglesia de Cristo en Radford, Virginia, desde 2011. Es miembro de la junta directiva de la sociedad misionera HeartCry y fundador del ministerio Better Than Life. Se crió en el oeste de Tennessee y sirvió como misionero a tiempo completo en Addis Abeba, Etiopía. Anthony vive ahora en Christiansburg, Virginia, con su esposa Hannah y sus 7 hijos. Muy buenas a todos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Damián Bigliani. Esto es Juntos por los Huérfanos y en el día de hoy les traemos una nueva entrevista. Tenemos un invitado de lujo y un traductor de lujo. Hoy estaremos entrevistando a Anthony Mathenia de Estados Unidos y estará traduciéndonos con su gran amabilidad y servicio Diego Medina, que también ya lo tuvimos en otra entrevista. Así que, hola Diego, ¿cómo estás? Te presentamos a vos primero. Bueno, estamos muy bien, gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Diego, por esta predisposición, por tu ayuda. Bueno, queremos entonces saludar a Anthony. Hola, Anthony, bienvenido. Hello, Anthony, welcome. Thanks, it's good to be here. Gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Qué lindo, queremos conocer a Anthony. Tiene una historia maravillosa para contarnos de la mano soberana de Dios sobre su vida. Así que sin mucho más, Diego, decile a Anthony que queremos conocerlo, quién es, de dónde, en qué iglesia se congrega, su familia o dónde está pastoreando. Anthony, they want to get to know you. Who are you? Tell us about your family. Where are you laboring today? Sure. I was born in West Tennessee in the United States and lived there for most of my life. Up until my mid-20s, I lived there in West Tennessee. I grew up in a Christian home, though I wasn't converted until after I finished my university studies. Dice que creció en West Tennessee, aquí en los Estados Unidos, como hasta sus mediados 20 años, creció en un hogar cristiano, pero él no era cristiano. Fue hasta que fue a la universidad que el Señor lo salvó. And now I live in Virginia. I've been here for the past 10 years next month, serving with HeartCry Missionary Society originally, and then now pastoring a church here. Entonces ahora se encuentra en Virginia. El próximo mes cumple 10 años de estar en Virginia y originalmente se trasladó a Virginia para trabajar con el ministerio de HeartCry y ahora está pastoreando una iglesia en Virginia. I am married. I've been married to my wife Hannah for almost 12 years, and we have 7 children. The youngest is 2 weeks old, and the oldest is 16 years old. Dice que tiene 12 años de casado con su esposa Hannah. Tienen 7 niños. El mayor tiene 16 años y el menor tiene 2 semanas. Qué bueno conocerte, Anthony. Qué lindo. ¿Cuántos hijos? Y hace poquito entonces, 2 semanas nada más. Felicitaciones por ese nuevo nacimiento. Contanos, Anthony, sabemos que te dedicaste a la obra misionera un tiempo de tu vida. Ahora dijiste que estás pastoreando, pero que estuviste como misionero. ¿Dónde estuviste trabajando? We just beautiful family, a lot of kids, and 2 weeks, the new edition. Congratulations. We know that you're pastoring now, but we heard that you were a missionary in the more time. So where were you working at? Can you tell us a little bit about that? Yes, I served as a missionary in Ethiopia. I had originally traveled back and forth to Ethiopia several times over a number of years, but eventually moved there and actually lived in Ethiopia for 2 years. Dice que él estuvo trabajando en Etiopía. Primero fueron varios viajes a través de diferentes años. Eventualmente se trasladó y estableció residencia allí por 2 años.
almost immediately after I was converted to Christ, there was a desire to be a missionary, a desire to take the gospel to those who had never heard, to harder to reach places. And it was on my radar from the very beginning when I first became a Christian. I wanted to see the gospel spread into places that didn't have the gospel, have healthy local churches. Dice que desde sus primeros días como cristiano, él sintió un deseo, una pasión por llevar el evangelio a áreas remotas, sobre todo a lugares difíciles de alcanzar, de lugares que no tenían iglesias sanas. Qué bueno, Anthony, esta historia de ese llamado, ¿no? De parte del Señor, ya desde que naciste de nuevo, que conociste al Señor, ya Él te llamó a ir a lugares difíciles, así que estuviste sirviendo en Etiopía. Y sabemos que allí tuviste una historia de adopción. ¿Podrías contarnos cómo fue ese llamado? Well, it's wonderful to hear that, from the very early days of your walk with the Lord, you had that desire to go to hard places and take the gospel. We know that during your time in Ethiopia, you have an adoption experience. Can you share a little bit about that with us? Sure. I had actually adopted my first daughter before I moved to Ethiopia. She is Ethiopian. So on one of my trips over, I met a missionary couple who had adopted twins when they were infants just recently. And so I was able to be in their home and see the twins early on after they were adopted. And then over the course of time, I was visiting the family again a few years later and could see how the twins had grown up in their family, these adopted children, and how they'd been integrated into the normal family life. And immediately there was a desire to have a family like that, an adoptive family. And I was still single at that time, unmarried, but had a desire to do that. And there was a huge need for orphan care throughout Ethiopia. So that caused my heart to be bent in that direction. I ended up getting married a couple of years after that, shortly after that, and began pursuing the adoption process not long after being married, and eventually adopted my oldest, who is now 16. When she was just an infant, she was 6 months old. And so she's been in my home for almost 16 years now, all of the life that she knows. Cuando estaba visitando Etiopía, todavía no me había ido allá como misionero. Una de las familias misioneras con las cuales yo visitaba, ellos adoptaron a unos gemelos desde muy chiquitos. Entonces tuve la oportunidad de estar en el hogar cuando los niños estaban recién adoptados, y luego viajé de regreso a visitarlos unos años luego y pude ver el crecimiento de los niños y lo hermoso de ese hogar con los misioneros y sus hijos adoptados. Entonces, desde muy temprano, yo tenía este deseo de ser padre y tener una familia compuesta como la de ellos, a través de la adopción y todo, pero yo era soltero. Entonces, cuando me caso y estoy viajando a Etiopía, mi esposa y yo, muy pronto en nuestro matrimonio, tomamos la decisión de adoptar. Entonces adoptamos a mi hija mayor. Ella tenía 6 meses cuando vino a nuestra familia. Toda su vida ha sido con nosotros y ahora tiene 16 años de edad. And that was just the first adopted child. We were serving in Ethiopia as missionaries. Now, at that time, my wife at that time and my young daughter, infant toddler daughter, began the adoption process again, and in the midst of the process had to travel back to the United States to upgrade our visas. They had run out after 2 years, and while we were back stateside, we got a call from a crisis pregnancy center that also had an adoption agency, and they said that they had
a few children and didn't have parents and asked if we were interested in adopting. So, dice que cuando ya estaban allá como misioneros, ya teniendo a su hija, luego de unos años de tener a la niña en su hogar y de estar casados con su primera esposa, comenzaron el proceso para adoptar a otro niño. Tuvieron que salir del país porque la visa se le había acabado y tuvieron que regresar a los Estados Unidos para renovarla. Entonces, estando aquí en los Estados Unidos haciendo el proceso de la visa, recibieron una llamada de una agencia de adopción que les estaba diciendo que tenían varios niños que necesitaban un hogar para ser adoptados. So that process of adoption requires a 6-month waiting period to finalize the adoption and to get that son, who is now 13, a passport in order for him to travel and for us to go back to Ethiopia and serve as missionaries. 6 months with the child at your home waiting? Yes, there's a 6-month waiting period after he comes to our home before we can apply for a passport to go back to be missionaries. Okay. So, entonces, estableciendo esa adopción, ¿verdad? El niño, que ahora tiene 13 años de edad, es su hijo varón, pues vino a la casa de esta agencia de adopción, pero hay un proceso de espera de 6 meses una vez la adopción está hecha para poder sacarle un pasaporte al niño. Entonces tuvieron que esperar acá en los Estados Unidos unos 6 meses extra antes de poder tramitar y sacar su pasaporte para regresar al campo misionero. And during that time period, I was traveling back and forth every couple of months to continue the missionary work that I had begun, which was training pastors and church planters. Entonces, durante ese tiempo de espera, cuando se regresaron, que tuvieron que comenzar a renovar su pasaporte y luego esperar por el niño para poder sacar su pasaporte, durante ese tiempo, él viajaba de regreso a Etiopía para continuar la obra misionera que estaban haciendo, que era la capacitación de pastores y la plantación de iglesias. And on one of the trips over, right after I had begun my voyage back home, the family was in a car wreck here in America, and my wife at the time was killed in the car wreck. The 2 kids were 6 months old and 4 years old. They were uninjured, but my wife was killed in the car wreck. Entonces, durante uno de esos viajes, cuando él está regresando de Etiopía, regresando a su hogar, su esposa con sus 2 niños tienen un accidente de auto. Sus niños en aquel entonces tenían 6 meses de edad y 4 años. En ese accidente los niños no les sucede nada, pero su esposa muere. So at that time I began transitioning back to ministering more consistently in the U.S. because I was a single father. In fact, I finalized the adoption of my son as a single father. I went ahead and adopted him, though widowed, and then was also had the 4-year-old. Entonces, en ese momento que muere mi esposa, pues comienzo a hacer la transición de trabajar más ya con una base aquí en los Estados Unidos, porque hacer un padre soltero se dificultaba. De hecho, terminé el proceso de adopción de mi hijo como un padre soltero, como un viudo. And in the Lord's kind providence, the next year, I married my now wife, Hannah. Y en la bondadosa providencia del Señor, un año después, me volví a casar con mi esposa ahora, Ana. And the first year of our marriage, she became pregnant, but we lost the baby in an abnormal pregnancy. Entonces, en el primer año de nuestro matrimonio, ella quedó embarazada, pero perdimos el bebé de una manera abnormal. And then there was almost 2 years that
she didn't conceive after that, so we began the adoption process again and actually adopted my now 8-year-old through another crisis pregnancy center. Entonces, por los próximos 2 años, ella no volvió a quedar encinta, no concibió, y comenzamos el proceso para adoptar a nuestro tercer hijo, que ahora es nuestra hija de 8 años de edad. So at this point in the history, the family is me, my wife, and 3 children who were adopted. Entonces, en este momento de la historia de nuestra familia está compuesta de mi persona, mi esposa y nuestros 3 hijos adoptados. And we're pushing the point of having been married 4 years and still haven't conceived again since that initial abnormal pregnancy that she lost. And we prayed about it as a church here, where I was the pastor, and she conceived, and our first son was born in 2013, first biological son. Entonces, 4 años de matrimonio, después de esa pérdida de nuestro bebé, 4 años después, como iglesia, la iglesia que yo estaba pastoreando, oramos por ella y el Señor permitió que ella quedara encinta. Y entonces ahora tenemos también nuestro primer hijo de sangre, ¿no? Hijo natural, que nació en el 2013. And 2 years later, another son, and 2 years after that, a daughter, and now 2 weeks ago, another son. So I have 4 boys and 3 girls. Entonces dice que 2 años después de eso, un hijo varón, tuvieron otro hijo, y 2 años después, una hija, y ahora, 2 semanas atrás, otro hijo. Wow, Anthony, qué historia maravillosa, y cómo el Señor te sacó adelante luego de esa pérdida tan grande, y cómo el Señor también se manifestó llevándolos a ustedes por la adopción y luego dándoles también hijos biológicos. Así que es una hermosa familia numerosa de hijos por adopción y hijos biológicos. Qué precioso testimonio. It's a wonderful story, just to see how the Lord sustain you and help you through your loss and difficulties, and provided for you such a numerous big family, you know, children through adoption and later on through biological birth. It's a wonderful story. Yeah, the Lord's been wonderfully kind to me. Sí, el Señor ha sido muy bondadoso conmigo. Amén. Maravillosamente bondadoso. Amén. Amén. Y Anthony, cuéntanos cómo es tu vida hoy, o sea, cómo viven con la familia, están en Estados Unidos, cómo es tu ministerio, la vida de ellos, de los chicos, algo que quieras contarnos. Yeah, Anthony, if you can share with us a little bit about your life today, right? So what is the dynamic on your family? How is your ministry? Anything you want to share with us about your present time? Yeah, I pastor full time. That's my primary vocational responsibility, and the specific calling that God has on my life is pastoring here at Christ Church, Bradford. HeartCry Missionary Society is based out of the church, so that's also something that gets a good portion of my time and energy. I love what we do through HeartCry, proclaiming the gospel to the nations. I'm involved with Media Gratiae, a publishing company as well that publishes good Bible study curriculum and books and other things. I enjoy spending time with the family, hanging out with the kids, just piddling around in the yard and stuff. But I don't have a massive amount of free time, as you can imagine. Dice que su vocación es el pastorado a tiempo completo. So, él es pastor de la Iglesia de Cristo de Radford,
El ministerio de HeartCry está basado, tiene su sede en la iglesia que él pastorea, él también está involucrado con el ministerio de HeartCry. Y aparte del ministerio HeartCry, también está involucrado con un ministerio, una casa editora que publica material de estudios y material de videos para ayudar a la iglesia, que se llama Media Gratia. Y además de eso, pues le encanta pasar tiempo con su familia, jugar con sus niños. No tiene mucho tiempo libre, como podrás imaginarte. Qué lindo todo el ministerio que puedes desarrollar y disfrutar de esa familia numerosa y cómo el Señor te bendice y te utiliza. Y Anthony, nos gustaría que le digas unas palabras a aquellas familias cristianas o no, que están considerando la adopción. ¿Qué piensas acerca de la adopción? ¿Cómo quieres animarlos? ¿Qué les dirías? Brother, we would like for you to share some words to fellow believers or non-believers that may be watching this concerning adoption, the subject of adoption. What is your view on adoption? What words would you like to share? Yeah, I think adoption is a wonderful thing. I recommend it every chance I get to discuss with folks about the possibility of it. It comes highly recommended through experience in my own life and watching other families as well. It's not always easy, but nothing is easy. And if you talk to someone who has both adoptive kids and biological kids, they'll tell you that parenting has its challenges. Siempre que tengo la oportunidad, recomiendo la adopción. Es algo maravilloso, el adoptar, el tener hijos a través de la adopción. Si tú hablas con familias que tienen hijos adoptados o hablas con familias que tienen hijos biológicos, vas a escuchar lo mismo. Ser padre, criar hijos es algo que es un reto, un poco difícil. No debes de no considerar la adopción, porque no importa la forma, criar hijos es algo difícil. Y nuevamente, recomiendo la adopción por experiencia propia y por lo que he podido ver en la vida de otras personas. It's such a wonderful opportunity for us as Christians to give ourselves to the cause of investing in children and raising them up in the nurture and admonition of the Lord. Es algo muy maravilloso que nosotros podamos invertir nuestras vidas en la vida de niños, que podamos amarlos, traerlos a nuestro hogar y criarlos en el temor y la admonición del Señor. The go-to verse that we're familiar with regard to orphan care, pure and undefiled religion in the sight of our God and Father is this, to visit orphans and widows in their distress and to keep oneself unstained by the world. I think Christians would do themselves well to give attention to both of those things, caring for orphans and widows and keeping ourselves unstained from the world. Nuevamente, el pasaje bíblico clásico es el que encontramos en Santiago, que habla donde la religión pura y sin mancha es el cuidar y el proveer para los huérfanos y para las viudas. Entonces yo considero que para nosotros, y mantenernos limpios del pecado, ¿no? Vivir vidas santificadas del Señor. Yo considero que para nosotros los cristianos, una de las mejores maneras que podemos practicar la religión pura y sin mancha y mantenernos, vivir una vida piadosa delante del Señor, es dedicándonos a cuidar y amar e incluso a traer a nuestro hogar a los huérfanos. I'm not sure how the word translates in Spanish, but the idea of visiting is not just passing by saying hi to the orphans or hello to the widows,
But the idea is visiting in the same way that God the Son took on flesh and visited us. He came to our rescue and provided all that we need. That's our call as Christians to orphans. El llamado de parte de Dios a los cristianos con los huérfanos no es solamente el visitarlos en su aflicción y de pasada, sino de incorporarnos y incorporarlos en nuestras vidas y que lleve ese precio, ese sacrificio por el cuidado del huérfano. So, and it's a wonderful opportunity for us to picture the gospel in our families to the world. The idea that we were once rebels of God, yet He has accepted us as His own. And these children who were without, we bring them in and give them what they didn't have before in parents. Y es una maravillosa manera de presentar, de mostrar, de vivir el Evangelio, donde tenemos estos niños que tienen necesidad y nosotros podemos proveerle aquello que a ellos les faltaba, ¿no? Por un hogar, el amor y todas sus necesidades físicas. Y eso refleja el Evangelio, donde Dios hizo lo mismo por nosotros. And it's helpful for us to realize the picture of the gospel is crucial because orphans only exist because of sin, not necessarily sin on the children's part or on their biological parents' part, but because we live in a broken world, a fallen world. And there's a remedy, but there's only one remedy to sin and fallenness, and it's the gospel. So in every way that we can portray and picture the gospel, as Christians, we ought to be doing that. Entonces tenemos nosotros como cristianos mantener el enfoque en el Evangelio. Nosotros tenemos que recordar que los huérfanos existen por causa del pecado. No necesariamente por pecado del niño o por pecado de los padres biológicos, pero por el pecado, por la caída. Y la única solución para el pecado es el Evangelio. Entonces es nuestra responsabilidad como cristianos de poner en práctica y de vivir el Evangelio. Y lo podemos hacer a través de la adopción. There's a measure of negative connotation in some cultures with regard to raising orphans or adopting children into your family. Ahí, de manera secular, tal vez, o la manera errada de pensar, influenciados por el mundo, tendemos a ver el criar huérfanos, traerlos a tu familia como algo negativo. Which is really unfortunate because at the end of the day, lots more work and effort and intentionality and finances goes into adoption as opposed to biological children. I mean, there's a lot of, you don't just wake up one day and find out that you're going to be an adoptive father. You had to decide to, you had to jump through lots of hoops. You had to go through government regulations. You had, oftentimes it is very expensive. There's real intentionality. And again, that helps us see the part that God the Father has played in seeking us out and making us His own. Y lo hermoso de lo que podemos ver en la adopción, el reflejo del Evangelio, es lo siguiente. Para adoptar, no te acuestas a dormir y te levantas al otro día y descubres que eres un padre adoptado o un padre adoptivo, sino que conlleva el planear, la intención, la determinación de nosotros como padres en perseguir, buscar y traer a este huérfano a nuestro hogar a gran costo para nosotros mismos. Y eso refleja el Evangelio. Dios como Padre a gran precio fue tras de nosotros y nos hizo miembros de su familia a través de la adopción. So for those who may be considering adoption, I would say jump in and go for it. At the same time, I would say it won't be easy, but you don't have to do it alone. There are other families who've been through it who will come alongside and help you. That's what the church is for.
Y aquellos que tal vez estén considerando la adopción, yo les digo, adelante, den el brinco. No tengan temor, no tienen que hacerlo solo. Tal vez en su alrededor hay familias que han adoptado, o para eso está la iglesia, ¿no? Pueden tener el apoyo de la iglesia para que los apoye y caminen con ustedes en este proceso. Gracias, Anthony, por estos consejos muy, muy valiosos, llenos de la palabra de Dios, cristocéntrico. La adopción comienza con el Padre en el Evangelio, Dios Padre, viniendo a traernos a su familia por medio de la adopción, y ahora entonces nosotros los hijos vivimos el Evangelio y lo practicamos de esa manera. Y qué bueno también destacar esto que dice Anthony, que animar a las familias porque no van a estar solas, porque están haciendo lo que a Dios le agrada, y también porque está la iglesia local, ¿no? La importancia de que la iglesia local acompañe a los que van a adoptar, ¿no? A los que van a ser padres por adopción. Gracias, Anthony, por estas palabras de ánimo. Y sabemos que ya nos queda poco tiempo porque Anthony está muy ocupado, y además lo hacemos acá, lo contamos, que tuvimos muchos problemas técnicos para lograr esta conexión. Entonces, para ir cerrando esta hermosa entrevista conociendo a Anthony, quisiéramos que le digas unas palabras a la Iglesia de Cristo en general. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves la pandemia? ¿Cómo ves el Evangelio de Cristo expandiéndose? All right, brother. So we want to thank you for those wonderful words and presenting that picture of God the Father and the gospel through adoption. So it's great encouragement. I know we don't have a lot of time left. So as a closing comment, any words that you have for the church in general? I know we're going through all this pandemic. How you see the gospel advancing? Any final words? Yeah, in a world where nothing is what it was a year ago, everything is changing. It's going to continue to change. What glory for the Christian that we serve a God who never changes, that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. If we find all our hope in Him, we can remain steadfast and sure, even in the midst of a changing world, even in the midst of a pandemic, even in the midst of coronavirus, we can rest in Jesus. Qué gran esperanza es para nosotros los cristianos. Estamos viviendo un tiempo donde las cosas no son hoy como eran un año atrás, y donde todo está cambiando por esto de la pandemia, del coronavirus. Pero sin embargo, nosotros los cristianos servimos a un Dios que nunca cambia, que es el mismo ayer, hoy y para la eternidad. Entonces esa es nuestra gran esperanza, el tener ese enfoque y poder ver y descansar en esa realidad de que nuestro Dios nunca cambia. Entonces tomemos ánimo en esa verdad de la Escritura. Amén. Amén. Gracias, Anthony, por esas palabras, y eso nos anima, y también nos da ánimo el ver tu testimonio, el escucharlo, porque a pesar de la adversidad, ¿no?, de haber perdido a tu esposa en un proceso de adopción con los hijos chicos, y luego sostenerte, ¿no?, el Señor sosteniéndote por medio de su gracia, fortalecerte y continuar y darte una nueva esposa y más hijos por adopción y biológicos. Eso nos muestra a nosotros, la audiencia, de que Dios es poderoso y lo que Dios puede hacer con un hombre que se entrega enteramente a Él. Gracias, Anthony, por tu testimonio, por tu ejemplo. Well, Anthony, we want to thank you for giving us your time and for sharing your testimony. It is of great encouragement for us to hear how you encountered so much adversity, the loss of your wife, and all the difficulties, and yet God was faithful. God was there. He sustained you,
and He allow you and give you the strength to keep going forward and multiply your family and gave you a new wife, and you stand here today to able to share that testimony as an encouragement for the church. So thank you for helping us see that we serve a great God. Yeah. Amen. And I appreciate the opportunity to again revel in the reality that God has been faithful and He is unchanging. He will continue being faithful to us all. Y bueno, yo agradezco la oportunidad de nuevamente poder declarar y gozarme en la oportunidad de proclamar que Dios es un Dios poderoso y es un Dios fiel para todos nosotros. Amén, amén. Gracias, Anthony. Gracias, Diego, por esta traducción tan excelente, tan eficaz. Y damos gracias a Dios porque en pandemia, por medio de las tecnologías, podemos estar juntos en distintas ciudades y pudiéndole dar a conocer a la audiencia este hermoso testimonio que nos bendice. Así que gracias, Diego. Gracias, Anthony. You're welcome. He says that it's wonderful that even in the midst of all this chaos, pandemic and everything, through technology, we're able to gather from 3 different places and share with the audience this wonderful testimony. So thank you. Yeah, thank you. Bueno, gracias. Muy bien. Así que en resumen, hoy pudimos conocer la vida de Anthony, una hermosa historia de adopción frente a la adversidad, un hombre que decidió desde joven servir al Señor, llevar el Evangelio a Etiopía y luego allí ser llamado por Dios a adoptar niños en aquel lugar, luego perder a su esposa, pero en medio de la adversidad, Dios sosteniéndolo y dándole una familia numerosa y hoy llevando un testimonio precioso para la gloria de Dios allí en su iglesia en Virginia y también sirviendo en HeartCry, expandiendo el Evangelio. Gracias a todos. Esto es Juntos por los Huérfanos. Nos pueden buscar en todas las redes sociales. Que Dios los bendiga.